y vamos a empezar un ratito. Vamos a poner acá, aquí. ¿Les aparece la presentación? Sí, doctora, apareció, sí. Sí, bueno. Sí. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el sistema de conducción, porque realmente teniendo en la mente un poquitito el sistema de conducción normal del corazón, nosotros nos ubicamos de dónde se produce esa arritmia, ¿verdad? Entonces, un ratito voy a colocarles aquí. Un momentito, quiero ponerle la pizarra para hacerle un rápido repaso sobre el sistema de conducción, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el corazón, ¿les aparece lo que yo dibujo? Ainda não, doutora. Tá rodando aí, a internet parece que tá um pouco lenta aí. Tá aguardando aí. ¿A los otros les aparece, gente, la pizarra? Sí, está apareciendo ya. Ah, mi lindo dibujo, por favor. Bueno, nosotros tenemos nuestro corazón y nosotros sabemos que nuestro corazón es un músculo, ¿verdad? El corazón es un músculo, pero que tiene un sistema eléctrico que nosotros le llamamos sistema de conducción cardíaca, ¿verdad? Al hablar de eléctrico, justamente porque él dentro de este sistema de conducción tiene la capacidad de producir impulsos eléctricos dada por esta composición, ¿verdad? Se dice que el corazón o las vías de conducción tienen la propiedad del automatismo. ¿Qué quiere decir el automatismo? Que cualquier parte de mi corazón tiene la capacidad de generar un estímulo eléctrico. Nosotros cuando estudiamos la vía de conducción, nosotros vemos que el llamado marcapaso del corazón o el que inicia el ritmo cardíaco, porque el ritmo cardíaco, este impulso eléctrico que se produce, es el que finalmente va a producir la contracción, la relajación, o sea, la sístole y la diástole, que son los tiempos en que mi corazón se llena de sangre y puede bombear sangre y así cumplir sus funciones. Entonces, este sistema eléctrico está conformado en primer lugar por mi nódulo sinoauricular, ¿verdad? O nódulo sinusal, también llamado, que es el marcapaso, llamado el marcapaso porque el que da el ritmo, el que marca cómo van a funcionar las cosas, ¿verdad? Él está ubicado en el techo de la aurícula, ¿verdad? De la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, ¿verdad? Y él es el que primero genera ese impulso eléctrico, ¿verdad? Él tiene una capacidad de formar o hacer descarga de impulso entre 60 y 100 latidos, ¿verdad? Por minuto, y es el que inicia el ritmo de descarga, ¿verdad? Si me preguntan por qué es el nódulo sinoauricular, por qué no es en otro, y realmente la explicación es porque él inicia el impulso primero,
¿sí? Él dispara primero que los otros, entonces él es el que manda, él es el jefe, él es el que va a dar las órdenes para que el resto del impulso se vaya propiciando, ¿verdad? Posteriormente, nódulo sinoauricular va a dar las ramas de las vías internodales, y estas ramas de las vías internodales generalmente son 3 ramas, ¿verdad? Son la rama anterior, la rama media, esta es la rama media y esta es la rama posterior. Esas vías internodales son las que parten y llevan el estímulo que se produce dentro de mi nódulo sinoauricular a las paredes de las aurículas, ¿verdad? La rama anterior generalmente es la que es más larga y llega a la aurícula izquierda, ¿verdad? Y es la que propaga el impulso que se ha producido primeramente en el nódulo sinoauricular, ¿verdad? Estas 3 ramas confluyen y llegan al nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular se pone en la pared, en la primera porción de la pared del tabique interauriculo-ventricular, ¿verdad? En este nódulo se habla que él también tiene un automatismo, o sea, él por sí solo también puede generar impulsos eléctricos, ¿verdad? Y habla que él tiene una cierta resistencia al impulso que se generó en mi nódulo sinoauricular, y ese es el que produce ese retraso fisiológico que nosotros tenemos en el electrocardiograma, ¿verdad? Que aparece. Eso es porque este nódulo tiene una resistencia, este nódulo auriculoventricular, ¿verdad? Él genera esa cierta resistencia que va a dar una pausa, y realmente esta pausa es necesaria para que se complete el llenado auricular, para que éste pueda bombear la sangre a los ventrículos, ¿verdad? Y dentro de este nódulo auriculoventricular, nosotros vemos que él también tiene una capacidad de generar el impulso, solo que él tiene una capacidad de impulso menor. Él puede generar de 40 a 60 impulsos que se exteriorizarían como 40 a 60 latidos. Ustedes ven que es menor que el nódulo sinoauricular, pero él también puede producir su impulso, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Porque en el momento, por ejemplo, que mi nódulo sinoauricular falle, otro va a tomar el trabajo de decir, bueno, ahora yo voy a dar el impulso, el primer impulso, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál falla o de cuál afectación haya, nosotros vamos a ver quién va a tomar la posta, o sea, quién se va a convertir en jefe para producir ese impulso eléctrico, ¿sí? Por eso nosotros hablamos, este puede producir, pero finalmente, volviendo a lo que nosotros dijimos primero, cualquiera de estos puede ser el que dice, bueno, yo voy a dar las órdenes y yo voy a hacer el impulso. Claro, siempre que mi nódulo sinoauricular falle, porque él es el jefe, él es el primero que genera el impulso, ¿está bien? Después de este nódulo auriculoventricular, él se produce una vía que se llama vía auriculoventricular, que es una pequeña rama. Esa rama viaja, es la única rama que puede traducir el impulso de la aurícula y que ella pase al ventrículo. Sí, ella es la que permite, ella viaja entre el tabique auriculoventricular, ¿verdad? Que es mi tabique auriculoventricular, y ella es la única que puede viajar entre ese tabique para traer ese impulso que me mandó mi nódulo sinusal, llegó a mi nódulo auriculoventricular, y el nódulo auriculoventricular le pasa a esta fibra para que ella pueda atravesar ese impulso. Una vez llegado, ella atraviesa ese tabique y llega a mi tabique interventricular, ¿verdad? Que es este. Y ahí ella se divide en 2 ramas. Se divide en la rama derecha, ¿verdad? Que va a llevar el estímulo a toda mi cavidad de mi ventrículo derecho, y mi rama izquierda, mi rama izquierda, que va a llevar todo el impulso a mi pared ventricular izquierda. Y estos finalmente van a llevar todo el estímulo para despolarizar las paredes ventriculares, ¿verdad?
Una vez que haya, por ejemplo, por eso cuando se habla del bloqueo de rama derecho, bueno, se está hablando del bloqueo de esta, ay, perdón, se borró, de esta zona, ¿verdad? De esta zona de la pared del ventrículo, ¿verdad? Entonces, o se habla del bloqueo de rama izquierda, entonces yo estoy hablando de esta rama es la que está finalmente con problemas. Ella también tiene, y la rama izquierda es la que termina dando fibras, que son llamadas las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje también tienen la capacidad de generar el impulso eléctrico, pero generalmente ella genera impulso de 20 a 40 por minuto, ¿sí? Entonces eso es con este dibujo hermoso que se entiende súper bien, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer un repaso nomás para ubicarnos dónde está nuestro problema, ¿está bien? Lo que quiero que más se recuerden es, como le dije, que cualquier parte del corazón tiene esa propiedad del automatismo. Mi impulso eléctrico se puede generar en mi nódulo, en mis vías internodales, en mi nódulo auriculoventricular, en mi haz, en mis fibras de Purkinje, y la literatura también dice que inclusive si todo esto falla, el impulso inclusive puede generarse en la membrana de mis miocitos. Claro que la frecuencia va a ser menor a 20 porque él no tiene esa capacidad tan importante de generar varios impulsos, pero en un mecanismo de emergencia, inclusive estos miocitos pueden llegar a producir el impulso y actuar como el marcapaso. ¿Está bien? Entonces, haciendo un repaso rápido, ¿verdad? Nosotros nos acordamos que esa es la vía de conducción normal del corazón, ¿verdad? Bueno, una vez que hicimos nuestro repaso, vamos a iniciar puntualmente lo que es nuestra clase, ¿está bien? Bueno, entonces, no se desesperen, sí, yo siempre me decía eso todos los días de mi vida cuando estudiaba electrocardiograma, ¿verdad? Realmente el secreto de estudiar el electrocardiograma es ver la mayor cantidad de electros que ustedes puedan y tratar de no olvidarse a medida que pasan los años, porque el electro realmente se aprende mirando. Por ejemplo, hoy yo les puedo dar arritmias, ustedes entiendan, comprendan, pero si ustedes no miran electros a repetición, dentro de un mes ustedes no se van a acordar nada y no van a volver a entender nada de arritmias. Y eso vale para cualquier cosa, vale para el electro normal, las arritmias o cualquier tipo de patología, ¿verdad? Entonces, siempre traten de mirar y mirar, porque el electro realmente es más aprender visualmente. El mirar hace con que vos te acuerdes de la alteración, lo que vos estás hablando, ¿verdad? Porque el electro siempre es motivo de desespero dentro de lo que es estudiar, ¿verdad? Bueno, hablando de qué son las arritmias, ¿verdad? Es un trastorno de la frecuencia cardíaca o de pulso o del ritmo cardíaco, ¿verdad? El corazón puede latir demasiado rápido, en el cual se lo cataloga como taquicardia. Entonces, si hay una arritmia que se acompañe de la frecuencia cardíaca elevada, que nosotros sabemos que más de 100 latidos por minuto nosotros llamamos de taquicardia, entonces se le da el nombre de taquiarritmia. ¿Por qué? Porque la arritmia es rápida, ¿sí? O puede ser demasiado lento o con la frecuencia cardíaca baja, que nosotros decimos cuando hay menos de 60 latidos por minuto, nosotros lo llamamos de bradicardia, y asociado a una arritmia, entonces es una bradiarritmia, ¿verdad? Se produce de manera irregular. Entonces, nosotros sabemos que el corazón tiene un ritmo regular, ¿verdad? Y eso es rítmico. Entonces, cuando hay una arritmia, la palabra a quiere decir que no hay, ¿sí? Entonces, arritmia sería no tiene el ritmo normal. Con eso se definiría la palabra arritmia, ¿verdad? Una arritmia, dependiendo de cuál sea, puede no causar daño, o sea, el paciente va a tener esa arritmia por toda su vida y no se va a morir, no le va a pasar nada, ¿sí? Esta arritmia puede aparecer por causa de varios tipos de problemas cardíacos
o puede darse por un factor externo al corazón, o sea, hay otra cosa que le produce arritmia al paciente, por ejemplo, los pacientes que tienen un trastorno hidroelectrolítico, ¿verdad? El corazón no tiene nada que ver ahí, él está bien, pero el trastorno hidroelectrolítico hace con que el corazón produzca una arritmia, entonces no adelanta que yo quiera tratar la arritmia si yo no estoy tratando el trastorno hidroelectrolítico. O una alteración, por ejemplo, como el hipertiroidismo. No es mi corazón el problema es mi tiroides. Entonces, si yo no soluciono mi tiroides, yo no voy a conseguir compensar mi frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y algunas de las arritmias sí tienen un gran peligro inmediato para la salud. Algunas arritmias llamadas malignas causan la muerte inmediata de nuestros pacientes. Entonces, nosotros debemos saber actuar dentro de estas situaciones, siendo nosotros clínicos, traumatólogos, cirujanos, ginecólogos, dermatólogos, lo que ustedes quieran ser, gente. Ustedes quieren ser médicos astronautas, sean médicos astronautas, ustedes van a llegar hasta donde ustedes quieren, pero ustedes no pueden decir, yo no sé mirar electro, yo solo veo rayitas. No, porque esto se le enseña en la facultad, ¿está bien? Entonces, ustedes pueden estar dentro de una urgencia, ustedes tienen que ser capaces de ver que un paciente le está haciendo una arritmia maligna, ¿está bien? Entonces, eso es lo que más quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de las arritmias cardíacas, verdad? ¿Dónde puede estar la alteración o dónde está la anomalía? Puede ser en la generación del impulso, o sea, el que produce el impulso está con problema, entonces obviamente va a haber problema en mi ritmo. En la conducción, porque yo ya vi que hay un camino que el impulso eléctrico va a hacer, ¿verdad? Porque si yo estoy en mi casa, ¿verdad? Y yo tengo la línea que está en la calle, o sea, tengo la línea central, que acá en el Paraguay se llama ANDE, ¿verdad? La línea central. Esa línea estira los cables hasta que llega en la línea de la calle, y de la línea de la calle va a llegar a mi casa, ¿verdad? Entonces, si en el impulso, o sea, allá en la ANDE hay problema, obviamente no va a llegar la energía a mi casa. Si en la vía de la calle hay problema, la luz no va a llegar a mi casa. Entonces pasa la misma cosa con el circuito de la conducción cardíaca. Entonces puede haber en el que hace el impulso, el que produce el impulso, o sea, si en Itaipú que genera la electricidad e impulso, en mi casa va a haber problema, ¿entienden? En la conducción, o sea, en todas las partes que tiene que ir pasando, en algunas de esas hay una alteración, obviamente yo voy a tener una arritmia, o inclusive puede verse en los dos juntos. El que genera tiene problema, el que conduce tiene problema, ¿está bien? Entonces pueden ser por separado o pueden ser juntos, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos, como dijimos, por las bradiarritmias. Como nosotros dijimos, la bradi viene de la bradicardia, que es cuando esa arritmia produce que mi frecuencia cardíaca sea menor a lo normal, o sea, menor a 60. ¿Sí? Generalmente esta deriva del trastorno de la generación del impulso en el nódulo sinoauricular, o sea, mi nódulo produce impulsos de menos, ¿verdad? O se altera esta producción, o por la alteración de la propagación o conducción, como dijimos, en cualquier nivel. Puede salir súper bien de mi nódulo sinoauricular, pero cuando llega en mi vía internodal hay problemas, cuando llega en mi nódulo auriculoventricular hay problemas, o en la conducción de mi sistema de Purkinje hay problemas. En el camino hay algún problema, entonces se retrasa el impulso, no llega a todo, entonces es lento, va a haber una bradiarritmia, ¿sí? Después tenemos las taquiarritmias, como nosotros dijimos, ¿verdad? Se clasifican también en base a su mecanismo, pero cuando hablamos de taqui, hablamos de taquicardia, hablamos más rápido, entonces la arritmia genera una frecuencia cardíaca aumentada, o sea, tiene mayor a 100 latidos por minuto, ¿verdad? Puede haber un aumento de la automapicidad, o sea, como nosotros dijimos, ¿qué pasa? En vez de producir ese impulso de 60 a 100, hay una alteración con que hace que mi membrana produzca más impulso, entonces va a haber más latidos, ¿verdad? Puede producirse por despolarización espontánea del marcapaso o del nódulo sinoauricular, o sea, que él se despolarice, lance más latidos de lo que él debe,
o de la unión ventricular o auriculoventricular. En mi nódulo, ¿verdad?, haya una alteración que haga que él dispare más veces. Tenemos también las arritmias desencadenadas, ¿verdad?, que se inician a partir de la postdespolarización, ¿verdad? O sea, ya se despolarizó y antes que termine de despolarizar hay una alteración que hace que él se despolarice otra vez, o sea, se repite, está muy excitado, trabaja más de lo que debe, ¿verdad? Que puede ocurrir durante o inmediatamente después de la repolarización cardíaca, dentro de la fase 3 o 4, ¿verdad? O sea, no se estresen de la fase, sino que es para explicarle nomás que en algún momento de esa conducción, antes que él termine, él empezó otra vez, ¿está bien? Eso es lo que produce. O en la región de reentrada, que es la propagación cíclica de un frente de la onda de despolarización. O sea, en resumen, ¿qué hace? Él se despolariza y antes de terminar la repolarización, él se despolariza otra vez. O sea, está acelerado, está sensible y va ocurriendo en mayor proporción, en mayor número, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por los tipos de bradiarritmias más frecuentes, ¿verdad? Que no suceda esto que es muy frecuente ahora, ¿verdad? Que en diferentes servicios se refiere a un paciente a cadáver, el paciente politraumatizado, el paciente está roto desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿verdad? Se le hace un electrocardiograma, está inestable, lo estoy bolseando que sí le estoy ambuceando, ¿verdad? Y que la persona se niega a verle al paciente, o sea, porque el paciente tiene alguna alteración en el electro, ¿verdad? Entonces que eso no nos suceda nunca, ¿verdad? La disfunción del nódulo sinoauricular y el bloqueo de la conducción auriculoventricular son las causas más frecuentes de la bradicardia patológica, como nosotros dijimos. El que produce el impulso tiene un problema o la conducción tiene un problema. En el camino hay un problema, entonces mi impulso no puede llegar, ¿sí? Generalmente es más frecuente entre la quinta y la sexta década de la vida, ¿verdad? Se debe considerar en los pacientes que refieran que tienen mucha fatiga, intolerancia al ejercicio o presentan un episodio de síncope. Ustedes saben que el síncope es la pérdida brusca del conocimiento y siempre que a mí me dicen que el paciente tuvo un síncope, lo primero que yo busco son arritmias, que es lo que es más frecuente, ¿sí? Y la bradicardia sinusal, ¿verdad? Cerca del 50% de la colocación de marcapasos se debe a este trastorno, o sea, los bloqueos que se producen, ¿verdad? Las causas de la disfunción del nódulo sinoauricular son múltiples. Este es un cuadro que está en el libro, ¿sí? Que inclusive es más largo, pero para no hacer muy, vamos a decir así, muy teórico, yo les copié algunos que son frecuentes, ¿verdad? Que pueden ser causas extrínsecas, o sea, no tiene que ver nada con mi nódulo. Mi nódulo está lindo, está bien, pero hay otra causa externa que puede hacer con que él no funcione bien. Pueden ser de causa autonómica, ¿verdad? Que son hipersensibilidad de mi seno carotídeo. Ustedes saben que la carótida tiene ciertos varoreceptores que quedan ahí, ¿verdad? Entonces, al haber esta alteración, ellos afectan mi nódulo. Estimulación vasovagal, fármacos como beta bloqueantes. Muchos pacientes, por ejemplo, hoy en día, que tienen trastornos de ansiedad o depresión o pánico, ustedes van a ver que dentro de su tratamiento se le utiliza beta bloqueantes para tratar, porque el paciente está en su ansiedad y está taquicárdico y viene y te dice yo tengo palpitaciones, ¿verdad? Entonces muchos de ellos utilizan los beta bloqueantes, entonces muchas veces se sobrepasa la dosis o qué sé yo, entonces los pacientes te pueden presentarte una bradiarritmia. Los antagonistas de los canales de calcio, el uso de dioxina, la adenosina, la amitriptilina, el uso de algunos narcóticos que producen este bloqueo, vamos a decir, la funcionalidad de mi nódulo sinoauricular, entonces mi paciente va a presentar con una bradiarritmia. El hipotiroidismo, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, la hipoxia, la hipotermia, el aumento de la presión intracraneal, o sea, todo eso nosotros vamos a ver generalmente como bradiarritmias o una depresión de mi frecuencia cardíaca, ¿sí? Y después tenemos las causas intrínsecas,
que donde realmente mi problema es mi nódulo sinoauricular. Él tiene el problema, el resto está todo bien, ¿verdad? Puede ser el síndrome del seno enfermo, la arteriopatía coronaria isquémica, que ustedes saben que mi nódulo sinoauricular él trabaja, alguien le tiene que irrigar sangre, alguien le tiene que dar sangre para que él funcione. Entonces, supongamos que un paciente tiene un infarto de aurícula derecha o de cavidades derecha, entonces tranquilamente infarta mi arteria sinoauricular y ahí mi nódulo no recibe sangre y él para de funcionar, ¿verdad? Entonces, otro va a tener que tomar la posta ya que él murió, nadie más le da sangre, entonces es una causa, por eso muchas veces un paciente después de un infarto de cavidad de derecha presenta una arritmia, ¿sí? Es porque probablemente la arteria que irriga mi nódulo murió, ¿verdad? Las causas inflamatorias como ser la pericarditis, la miocarditis, cardiopatías reumáticas, enfermedades vasculares del colágeno, porque al afectar la vasculatura de mi corazón, nuevamente puede sufrir la arteria que irriga mi nódulo, las cardiopatías congénitas, las causas iatrogénicas que pueden producirse después, por ejemplo, de un cateterismo o de un trasplante o algún estudio que tenga que ver con manipulación de mi área cardíaca, el traumatismo torácico de cualquier forma, penetrante, encerrado, abierto, lo que quieran, ¿verdad? Y de causas familiares que pueden ser hereditarias, ¿verdad? Como le dije, esto está en el libro, ustedes pueden después mirar las otras causas, pero debemos tratar de ver cuál también es la causa, porque como yo les dije, dependiendo de dónde está el problema, yo voy a poder solucionar, porque no adelanta, por ejemplo, que mi paciente haya tenido un infarto, ¿verdad? Y yo crea que es por su hipotiroidismo, o sea, nosotros debemos saber estudiarle al paciente, ¿verdad? Bueno. Entrando en las características electrocardiográficas, que me imagino que es lo que más ustedes quieren saber, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos cuáles son las bradiarritmias. Nosotros hablamos primeramente de la bradicardia sinusal, ¿verdad? Para que yo hable de una bradicardia sinusal, yo tengo que tener ciertos criterios. Ustedes vieron con la doctora Araceli que están los pasos que ustedes tienen para identificar o para dar un informe de interpretar un electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, cada patología o cada arritmia va a tener sus características en el electro, ¿verdad? Entonces, para que nosotros hablemos de una bradicardia sinusal, nosotros tenemos nuestro criterio. En primer lugar, mi frecuencia debe ser menor a 60 latidos por minuto. ¿Está bien? Porque si no hay la bradicardia, o sea, si no hay la frecuencia cardíaca menor a 60, yo no puedo hablar de bradicardia. Entonces tiene que haber frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Mi ritmo va a ser regular, o sea, cada onda R entre sí, ¿verdad? Onda R, onda R, onda R va a tener la misma distancia. No se olviden que para que yo pueda hacer una interpretación de una arritmia, mínimamente mi paciente tiene que tener una tira de ritmo, ¿está bien? O sea, yo no puedo decir por un electro normal, porque en un electro normal de repente no me sale la cantidad de derivaciones, o sea, mi paciente tiene una bradicardia muy extrema, entonces yo veo dos complejos nomás así. ¿Y cómo yo voy a saber que es regular si yo no tengo otro para medir la distancia, por ejemplo, ¿verdad? El marcapaso o el que está produciendo el impulso va a ser el nódulo sinoauricular, entonces obviamente mi onda P va a ser presente y va a ser igual, ¿verdad? Entonces si nosotros medimos o contamos la cantidad de la distancia que hay entre cada onda R, ustedes van a ver que hay la misma cantidad, ¿verdad? Si hacemos el test del papelito que nosotros nos vamos marcando, nosotros vamos a ver, o sea, se coloca un papel por encima de la onda R, se marca una rayita y se va moviendo el papelito y vamos viendo que la distancia entre cada onda R es igual. Algunos dicen que se puede medir la distancia entre cada onda P, ¿verdad? Pero realmente lo más fidedigno es la onda R, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber el complejo normal del electrocardiograma. Va a haber una onda P, ella va a ser ella va a estar primero que mi complejo QRS y posteriormente se va a aparecer mi onda T, ¿verdad? Si nosotros hacemos rápidamente un conteo, ¿verdad? Ustedes saben la regla de los 1500,
1500, ¿verdad? Se cuenta la cuantidad o la cantidad de cuadraditos pequeños entre cada onda R y se divide por 1000, o sea, se divide en 1500, ¿verdad? O se puede contar de la forma rápida, que me da una forma aproximada, que es buscar la onda R que esté más cercana a una línea oscura o línea gruesa, que sería esta, ¿verdad? Que divide los cuadraditos pequeños, y hacer la regla de los 300, ¿verdad? Entonces, esta onda R está bien encima de una línea gruesa, entonces se cuenta según la regla de los 300, ¿verdad? 300, 150, 100, 75, 60, 55, 50, entonces esta frecuencia está entre menos de 50, ¿verdad? Entonces se hace un aproximado, o si queremos ser exactos, que es lo ideal, contar la cantidad de cuadraditos y hacer 1500 dividido la cantidad de cuadraditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Mi frecuencia cardíaca menor a 60, ¿sí? Ritmo regular, o sea, cada R tiene la misma distancia. Tengo onda P que está bien ubicada antes de un QRS presente y de características normales, ¿sí? Donde por excelencia nosotros vemos la onda P en la derivación de 2. ¿Por qué? Porque la derivación de 2 prácticamente el electrodo está colocado encima del nódulo sinoauricular. Entonces él es el que mejor capta. Por eso nosotros miramos por excelencia la onda P en D2. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tenemos un electro de bradicardia sinusal. Entonces, para que yo diga que hay una bradicardia sinusal, yo tengo que decir cuánto es la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si es regular o no es regular. Como ven, acá sí yo puedo decir si es regular o no, porque yo tengo que medir la distancia entre las ondas R, ¿verdad? Siempre lo más fácil es hacer con el papelito porque es rápido. La forma más lenta es contar cantidad de cuadraditos, cantidad de cuadraditos, cantidad de cuadraditos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo, si voy a contar entre esta distancia, ¿verdad? Entonces acá tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43. Cuando no cae se queda, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos 1500 dividido 43 y si no me equivoco va a dar 34 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces vemos ya que hay una bradicardia, hay menos de 60 latidos, ¿verdad? Es regular, entonces vemos nuevamente acá si hay, acá dijimos, ay, me olvidé, 43 creo que dijimos, ¿verdad? Y acá nuevamente, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43. ¿Ven? Entonces hay 43 cuadraditos acá, 43 cuadraditos acá. Bueno, vamos a contar otra vez acá. Acá va a haber 1, ¿verdad? ¿Ven? Está en un cuadradito. Entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 42 y acá había 1, 43. Entonces ven, hay 43 cuadraditos entre estas dos R, hay 43 entre estas dos R y hay 43 entre estas dos R. Entonces mi ritmo es regular. El espacio entre cada R es igual, ¿sí? Y para que yo diga que es sinusal, hay que haber mi onda P. Ven nuevamente que acá me muestra que es derivación de 2. No es que porque se quiere, te van a ver que todas las veces o las veces que se presente un electrocardiograma que le hable de ritmo sinusal, le va a mostrar en la derivación de 2. O si le da un electrocardiograma entero, ustedes deben ir a mirar de 2, ¿está bien? Y habla que si hay o no hay onda P. Entonces, como ustedes pueden ver acá, acá está la P que está antes del QRS, acá está la P que está antes del QRS. ¿Se acuerdan que dice que la onda P es la primera onda positiva que precede, está antes del QRS? Entonces acá hay un QRS, hay una onda P, hay un QRS, hay una onda P. Entonces yo estoy hablando de una bradicardia sinusal, ¿sí? El tratamiento puede no ser necesario. Se habla que la bradicardia sinusal puede ser fisiológica. Por ejemplo, un paciente que es un atleta de alto rendimiento, un paciente durante el sueño, ustedes le miden la frecuencia cardíaca y ustedes le pueden encontrar con 50, con 45, pero eso puede ser fisiológico. O sea, yo no le voy a tratar, no le voy a poner un marcapaso a ese paciente, ¿verdad?
Un atleta, por ejemplo, que está en reposo viendo la tele, gente, ustedes le controlan su frecuencia, tiene 55, 58, pero no es patológico, ¿sí? Entonces debemos catalogar dependiendo del paciente. Ahora, un paciente me viene, me dice que se siente muy cansado, tiene fatiga, no puede caminar y yo le encuentro con una bradicardia sinusal, ese paciente sí yo le voy a enfrentar de una forma diferente, ¿sí? El tratamiento paliativo, o sea, cuando nosotros estamos en una urgencia, podemos utilizar fármacos que aumenten la frecuencia cardíaca como el salbutamol, ¿sí? Por eso muchas veces ustedes le van a encontrar a un paciente en internación con indicación de nebulización de salbutamol y ustedes van a decir, pero profesora, él no tiene asma, ¿verdad? Y no, el salbutamol no es para su asma, el salbutamol es para aumentar su frecuencia cardíaca. Antiguamente, pero se ha dejado de utilizar la teofilina. La teofilina es un fármaco generalmente que se utiliza para los pacientes EPOC, los asmáticos también, ¿verdad? Pero él tiene la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la atropina, como ustedes saben que es la droga de excelencia también que tiene la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca. Pero solamente son paliativos, porque yo tengo que ver la causa de esa mibradicardia sinusal y ahí ver, bueno, este paciente está con un problema en su nódulo sinoauricular, es un nódulo seno enfermo, es un paciente que tiene hipoflujo, infartó, y ahí yo voy a ver cuál va a ser el tratamiento definitivo. O sea, voy a derivarle a este paciente a un cardiólogo para que él defina cuál va a ser el tratamiento definitivo. O sea, no soy yo, ni yo, doctora Sara, que soy especialista, igual no soy yo lo que voy a decir, este se va a poner un marcapaso. Yo lo que tengo que saber es identificar a este paciente, si está en mis manos, si está internado, un paciente que es muy sintomático, que yo pueda elegir uno de estos tratamientos hasta que el paciente pueda estar con un cardiólogo y lo trate de manera definitiva. O sea, le va a poner un marcapaso, le va a mantener con medicamentos, ¿qué va a ser el tratamiento final de este paciente? Bueno, saliendo del nódulo sinauricular, nosotros entramos en los bloqueos, ¿verdad? O sea, bloqueo, como dice la palabra, ¿verdad? Acá le pongo la figurita del vóley porque se bloquea, trata o hace que no pase ese impulso, ¿verdad? Llamado de bloqueo aurículo-ventricular, o sea, el bloqueo está entre el impulso que viene de mi aurícula hasta mi ventrículo. Acá tiene ese ventrículo, después arreglen, por favor. La clasificación va a ser según su intensidad. Se puede hablar del bloqueo de primer, segundo y tercer grado o bloqueo AB completo. Va a depender, por eso dice, de su intensidad. ¿Qué tanto se está bloqueando? ¿Verdad? Obviamente, mientras mayor sea el grado, quiere decir que más bloqueado está y más bradicardia yo voy a tener, ¿verdad? Entonces nosotros, o sea, ¿y dónde está mi problema? Mi problema probablemente está en mi nódulo aurículo-ventricular, ¿está bien? Entonces, ¿qué produce? Tenemos el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado o el BAV, porque se dice bloqueo aurículo-ventricular 1, bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿sí? Porque muchas veces puede encontrar con esta sigla y eso es a lo que se refiere, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de este bloqueo? Que mi intervalo PR va a estar prolongado, o sea, va a estar mayor a 0,20 segundos, o sea, va a medir más de 5 cuadraditos. Ustedes saben que el intervalo PR normal que ustedes vieron con la doctora Araceli es de 0,12 a 0,20. Cuando pasa de ese 0,20, nosotros estamos hablando que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿sí? Entonces mide más de 5 cuadraditos en mi electrocardiograma. Simplemente va a ser eso su característica más importante. La onda P va a estar presente, ¿por qué? Porque mi nódulo sinoauricular, él está bien, él está generando su onda P, manda su onda P, pero cuando llega en el nódulo auriculoventricular, alguien le ataja, le bloquea, ¿está bien? Entonces tarda en hacer la repolarización ventricular, ¿sí? Alguien le bloquea, le atrasa, ¿sí? El ritmo va a ser nuevamente regular, o sea, la distancia entre mis ondas R va a ser igual, ¿sí?
Y como yo ya le dije, el retraso de la conducción es porque hay un bloqueo en el nódulo auriculoventricular, ¿verdad? Entonces acá nosotros vemos en el electro la onda P, el complejo QRS, mi onda P está antes de mi complejo QRS, un ritmo sinusal, por eso dice onda P presente, ¿verdad? Pero cuando yo mido mi intervalo PR, yo veo que él mide más de 5 cuadraditos. Entonces, por ejemplo, acá, desde el comienzo de la onda P tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el inicio de mi onda R. O sea, mide más de 0,20. Entonces yo tengo un bloqueo auriculoventricular de primer grado, PR largo, ¿sí? Entonces, al tener eso, yo ya estoy hablando de un bloqueo AB de primer grado. ¿Qué pasa? No llega mi nódulo sinoauricular, envía la orden, onda P, se produce la onda P. Cuando llega por la vía internodal, llega a mi nódulo auriculoventricular, alguien le bloquea, retrasa, le ataja, como cuando nosotros estamos en la fila del súper, nos hacen esperar hasta que lleguemos al siguiente paso. Entonces, ese retraso hace con que yo tenga el bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Después nosotros tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, o sea, la intensidad, el bloqueo es mayor, el retraso es mayor, ¿verdad? Entonces el VAV2, que se divide en dos tipos. Nosotros tenemos el MOVITZ tipo 1 y el MOVITZ tipo 2, ¿sí? O sea, los dos son bloqueos considerados de segundo grado, ¿sí? Después ustedes van a ver que se habla nuevamente, por ejemplo, si es en el as anterior, en el as posterior, en la rama proximal, en la rama distal, pero yo no quiero que ustedes se adentren ahora mismo en eso, ¿sí? Yo les voy a dar las arritmias más frecuentes y más grandes, que son las que ustedes deben manejar como médicos generales. Después, para hablar si la porción es proximal, distal, eso ya es más específico, ya es mucho más cardiológico y debe ir pasando eso de nivel. También lo que yo tengo que ver son las características grandes, ¿sí? Después ustedes van a ver, cuando ustedes lean en el libro, le va a explicar ese as proximal, ese as distal, todas esas cosas, pero se van a confundir de algo, ¿sí? Esta nomás es la parte que yo necesito que ustedes manejen, ¿está bien? Entonces, el bloqueo AB de segundo grado, ¿verdad? Es MOVITZ tipo 1 y MOVITZ tipo 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en este? Hay prolongación progresiva del PR seguido por un latido onda P que no conduce. ¿Qué quiere decir? Que mi intervalo PR se va aumentando de forma progresiva. Entonces nosotros vemos acá, en este por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a medir este intervalo PR, entonces el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Entonces acá por ejemplo, en este intervalo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos prácticamente, ¿verdad? Entonces 6. En el siguiente intervalo PR hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué pasa? Es más largo. En el siguiente intervalo PR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya hay 9. Entonces, prolongación progresiva. Mi intervalo PR va creciendo, va creciendo, va creciendo y después aparece una onda P que no conduce. ¿Qué quiere decir? Se produce la onda P y no hay QRS, no hay T, no hay nada, no condujo. El nódulo sinoauricular mandó su onda P y no condujo, se quedó en el nódulo auriculoventricular y no pasó nada, se bloqueó ahí y terminó. ¿Está bien? Entonces, acá les puse esto también para que se puedan guiar, ¿verdad? Se observan los intervalos PR, ¿verdad? Que se van prolongando, se van alongando en cada latido. Además, en la misma imagen se puede observar cómo después de 3 latidos hay una onda P que no conduce, que es esta. ¿Qué quiere decir onda P que no conduce? ¿Hubo la P? No hubo QRS, no hubo onda T. Terminó ahí, ¿sí? A lo que se le denomina también onda P no conducida o bloqueada, ¿ven? Hizo la P, pobrecita, mi nódulo sinoauricular hizo la P, no hubo QRS, no condujo, no terminó, no hubo el mecanismo de contracción. Y después, ¿qué pasa? Vuelve a iniciar. Ahí el nódulo sinoauricular envió todo, no condujo, ¿y qué él hace?
hace otra onda P y esta onda P vuelve a conducir y va a aparecer la misma característica. PR prolongado, más prolongado, más prolongado, una onda P que no conduce. Entonces se hace la proporción 3:1, dice. ¿Qué quiere decir? Que en 4 ondas P o en 4 latidos, 1, 2, 3, 4, 3 conducen y 1 no conduce. Entonces hay 3 latidos conducidos, 1 no conducido, ¿verdad? En 4 ondas. Conduce, 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 no conduce. ¿Está bien? Por si vean nomás que dice proporción 4:1, 3:1, 5:1. ¿Qué quiere decir? 5:1, que en 5 latidos conduce y en 1 no conduce, ¿sí? A eso se refiere. ¿Está bien? Después tenemos el bloqueo AB de segundo grado, el MOVITS tipo 2. ¿Cuál es su característica? No hay alargamiento progresivo del PR. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada intervalo PR va a ser igual y va a haber un latido que no conduce. ¿Está bien? Entonces acá, si nosotros medimos el inicio de la onda P con el inicio de la onda R, nosotros vamos a ver que la distancia siempre se mantiene igual y después va a haber una onda P que no conduce, ¿sí? Bueno. Es importante diferenciar entre los bloqueos porque entonces nosotros tenemos bloqueo AB de segundo grado MOVITS tipo 1, PR que se prolonga, una P que no conduce. De tipo 2, PR igual, después una P que no conduce, ¿sí? ¿Por qué es importante? Y realmente la repercusión más importante es cuando nosotros tenemos un tipo 2 que no conduce. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones más graves, ¿sí? Después le voy a cambiar porque infelizmente puse mal la imagen, bloqueo AB de MOVITS tipo 1, ¿sí? Se alarga la onda P y después aparece, ¿sí? Voy a arreglar antes de pasarle la clase, porque ya estaba confundida en la hora, ¿sí? Ya hice de noche y ya estaba medio dormida. Pero les voy a arreglar antes de pasar para que no se confundan. Se caracteriza por la ineficiencia intermitente de la conducción de la onda P, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Funciona, 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 después no funciona, ¿sí? Puede evolucionar a un bloqueo completo. El bloqueo completo sí ya tiene repercusiones hemodinámicas, ¿sí? O puede llevar a insuficiencia cardíaca o puede aparecer el síndrome de Adams-Stokes, ¿sí? El síndrome de Adams-Stokes se caracteriza por la pérdida brusca de la conciencia secundaria a una asistolia transitoria debido a ese bloqueo completo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando la P no conduce, hizo la P, no condujo, el paciente puede quedar en asistolia hasta que inicie otro latido. Y durante esa asistolia, no hay flujo, no hay latido, no llega sangre, entonces el paciente puede tener síncope, que es lo que nosotros hablamos, o puede hacer una manifestación neurológica, ¿verdad? Por hipoxia o por hipoflujo, ¿verdad? Inclusive puede haber espasmo, entonces el paciente te hace una ACV, ¿sí? Puede haber convulsiones y alteraciones respiratorias, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se pierde esa P que no conduce, el paciente puede quedar en asistolia hasta que de repente alguien decida hacer un nuevo latido, ¿sí? Después tenemos el bloqueo AB completo o de tercer grado, en el cual ya hay una falla completa de la conducción auriculoventricular, o sea, llega la onda P y ahí al nódulo auriculoventricular y ya no pasa nada, ¿sí? La onda P no va a tener ninguna relación con el complejo QRS, o sea, va a haber más onda P que QRS, o sea, va a haber P y no hay QRS, ¿sí? No se termina el latido, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, ustedes ven la presencia de las ondas R, ¿sí? Generalmente el intervalo RR es regular, entonces yo voy a medir acá con el papelito y yo voy a ver que hay la misma cantidad de cuadraditos entre cada R, ¿verdad? Y va a haber la presencia del PP sin el complejo QRS, ¿verdad? Entonces ven, hay una P, no hay QRS. Hay otra P, no hay QRS. Hay otra P, ahí aparece un QRS. Consiguió pasar un latido. Después, onda P, no hay QRS. Onda P, no hay QRS. Onda P, no hay QRS. Una P metida en un QRS. O sea, por eso dice, más onda P que QRS, ¿sí? Y es regular, cada complejo R es regular. O sea, si yo miro en el electro, va a ser un ritmo regular, pero va a haber P sin QRS.
¿Está bien? Ese ya es un bloqueo AB completo, un bloqueo AB de tercer grado, ¿sí? Se caracterizan por bradicardia extrema, por ejemplo, en este electro, si después ustedes quieren imprimir o quieren mirar, ustedes van a ver que la frecuencia es menos de 40 latidos, algunos tienen 35, algunos hacen 27, ¿verdad? Entonces ese es el paciente que nosotros le hacemos atropina, le nebulizamos con salbutamol, a algunos le hacemos goteo de dopamina, todo para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. Si estamos en un centro de alta complejidad, nosotros le colocamos un marcapaso externo hasta que el paciente pueda colocarse un marcapaso definitivo, o sea, va a vivir ya con marcapaso de este paciente, ¿verdad? Entonces, volviendo a hacer un repaso, el bloqueo AB primer grado, intervalo PR prolongado regular. Bloqueo AB segundo grado MOVIS tipo 1, aumento progresivo del PRS hasta una onda P que no conduce. Bloqueo AB segundo grado MOVIS tipo 2, intervalo PR igual hasta una P que no conduce. Y el bloqueo completo AB de tercer grado, yo tengo onda PES y no tengo QRS. ¿Está bien? Entonces, haciendo así un repaso rápido. Como yo le dije, les vuelvo a repetir, mirar varios electros para recordarnos de estas cosas, ¿sí? Si yo no busco estas alteraciones en el electro, no voy a encontrar. Eso es otro secreto del electro. Yo tengo que buscar, o sea, yo tengo que mirar, hay onda P, no, hay onda P, es ritmo regular, el PR. O sea, yo mirando un electro normal, yo miro, pero este PR es más grande. ¿Será que es un bloqueo AB de primero, de segundo? Entonces miro el siguiente PR, no es igual. Miro el siguiente PR igual, miro una P que no conduce. O prolongado igual, prolongado igual, prolongado igual, y ya sigue haciendo una tira de ritmo. Ah, no, este es un bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Entonces ahí yo voy encontrando la presencia de eso, ¿sí? Bueno, después tenemos el bloqueo de rama derecha. O sea, cuando yo hablo de mi sistema de conducción, me ubico ya en el dibujito feo que yo hice. Mi nódulo sinoauricular, mi vía internodal, mi nódulo auriculoventricular, mi rama derecha, rama izquierda. Entonces, cuando yo tengo un bloqueo de rama derecha, yo ya sé que es la rama que salió de mi haz interauricular, la que se fue al lado derecho, esa está bloqueada. Ahí no pasa mi impulso eléctrico, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por un QRS ancho, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan del valor del QRS que debe, ustedes saben que el QRS debe tener 3 cuadraditos o medir hasta 0,12, ¿verdad? O sea, entonces en el QRS él es ancho, él mide más que 3 cuadraditos. Entonces acá, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo este QRS es gordo, ancho, amplio, ¿sí? A eso ancho, amplio, grande o como ustedes le quieran llamar, quiere decir que mi QRS mide más de esos 3 cuadraditos. Acá vemos bien, por ejemplo, entonces acá el inicio de Q era 1, 2, 3, 4 cuadraditos, mide más de 3, QRS ancho, ensanchado también le dicen. Entonces, cuando yo miro en un electrón un QRS ensanchado, yo ya tengo que ver que hay algún tipo de bloqueo, ¿verdad? Para que yo hable del bloqueo de rama derecha, lo que más algunos buscan es la onda R secundaria, una R o R' también le dicen, que pueden ser 2 ondas R's altas o puede ser la que tiene el patrón de oreja de conejo, que le dicen que es una R menor seguida de una R mayor, que yo debo buscar en la derivación B1, que sería esta, por ejemplo, es una R pequeña, R grande, ¿ven? Porque la R es más pequeña seguida de otra R grande. O puede haber unas R iguales. Lo más frecuente es la oreja de conejo que dicen, ¿verdad? Ponen el conejito con una oreja más grande y otra más chica. Después le voy a mostrar la imagen. Y la presencia de una onda S amplia y empastada. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes ya alguna vez jugaron con la masita de modelar, ¿verdad? Cuando vos aplastás, ella se queda empastada, ella se aplasta, como que alguien le aplastó y ella se quedó grande. Eso es lo que quiere decir la palabra empastada o amplia, ¿verdad? Que sería esta imagen que tiene que ser, ¿ven? La onda S parece que alguien la apretó y se quedó más grande o más amplia. Eso es lo que se refiere a la palabra empastada, ¿sí? Hay una onda S empastada en B6 y D1, que son los criterios más importantes. Entonces,
prácticamente para que yo hable de un bloqueo de rama derecha, yo me tengo que concentrar en B1 y en B6. Y habla también acá que puede haber onda T invertida en B1 a B3, si usted encuentra, ¿verdad? Ven acá la onda T invertida. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo sospecho, yo miro mi QRS. Mi QRS mide más de 3 cuadraditos. Bueno, tengo un bloqueo. Yo quiero mirar si es de rama derecha, me voy a B1 y a B6, ¿sí? Miro, tengo QRS ensanchado, tengo la presencia de R', ¿ven? R pequeña, R grande, pero son dos ondas R, ¿sí? Y en B6 tengo mi S empastada, ¿ven? Mi onda S acá aplastada, aumentada, gordita. Entonces yo hablo de un bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Entonces nuevamente acá ven cómo el dibujito hablan de 1 en B6. Se produce cuando la rama derecha no es capaz de producir ese estímulo, por lo que la despolarización de ambos ventrículos se realiza por la rama izquierda. O sea, la rama izquierda trata de compensar porque la rama derecha no está funcionando, ¿verdad? Nuevamente, el QRS ensanchado, el patrón de R', que puede ser como complejos RSR pequeños, por eso pone la R, la S y la R en minúscula, porque quiere decir que el complejo es pequeño. O en el caso acá, la RS minúscula con una R mayúscula, así que quiere decir que hay una R pequeña, una S pequeña y una R grande. Eso es lo que quiere decir, por eso ven las letras mayores y menores, ¿sí? O acá una R pequeña y una SR amplia. Por eso nomás hay mayúscula y minúscula, que es la altura de la onda, ¿sí? Por eso nomás, ¿verdad? Y la onda S ensanchada en B1, B5 y B6. Entonces, para ser más objetivo, miro B1, B6, ¿verdad? QRS amplio, R', y onda S gordita en B6, bloqueo de rama derecha, ¿sí? Entonces, eso es lo que más tienen que buscar, ¿verdad? El retraso de la despolarización es lo que produce el ensanchamiento, o sea, dura más mi QRS, eso es lo que quiere decir, porque ese bloqueo llega ahí en el nódulo auriculoventricular, le atajan, le bloquean y al final alguien no deja que vaya a la rama derecha, va solo a la rama izquierda, eso es lo que quiere decir el bloqueo, ¿sí? Y cuando es de rama derecha tiene estas características, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos nuevamente la imagen, ¿verdad? Acá nuevamente vemos en B1, ¿verdad? La presencia R', ¿verdad? Y vemos la onda S empastada en B6, porque esto es una tira de ritmo, ¿sí? Este de abajo ya es una tira de ritmo, B1, acá B6. Ven cómo es importante que yo tenga la tira de ritmo para ver, por ejemplo, si es regular, no regular, ¿sí? Porque desde acá hasta acá nomás es una derivación tipo este B1, ¿verdad? B2, B3, B4, B5 y B6, sí, está en un electro. Entonces siempre acompaña una tira de ritmo. Entonces yo miro en B1, R', y en B6, S empastada, ¿sí? ¿Ven? La S más gordita. Un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Después tenemos el bloqueo de rama izquierda, que ocurre cuando hay una interrupción de la transmisión del impulso, que nuevamente en mi nódulo auriculoventricular, pero ahí en el tema, ¿quién bloquea? Bloquea el izquierdo, entonces el derecho es el que tiene que agarrar la responsabilidad de compensar el resto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características? Nuevamente ubíquense en ese dibujito que yo le hice a ustedes, ¿sí? Nódulo sinoauricular, vías internodales, auriculoventricular. Llegó ahí, alguien le atajó. Y a la hora de pasar, no pudo pasar al izquierdo, pasa solo al derecho. Entonces, un bloqueo de rama izquierda a lo que se refiere. Nuevamente la característica, mi QRS ensanchado. ¿Por qué hay QRS ensanchado? ¿Por qué? Porque cuando llegó en la vía auriculoventricular en el nódulo, tarda para ese, se retrasa, entonces mi QRS aumenta hasta que sale el impulso. Por eso el QRS se ensancha, ¿sí? La onda R representa muescas o empastamiento, o sea, ¿qué quiere decir muesca? Muesca es esto, como que alguien le dio un
una mordidita, vamos a decir, una pequeña depresión, no llega a ser R o dos R separadas, entonces hace una muesca, que esta cosita acá se llama muesca, un pequeño, vamos a decir, agujerito, un pequeño pedacito que, ¿verdad? Una muesquita le dicen, ¿verdad? Un pedacito de un bolo y le hacemos así un pequeño agujerito, eso quiere decir muesca, ¿sí? O empastamiento, nuevamente hablamos de la palabra empastamiento, como que se aplasta y él se queda más gordo, ¿sí? Puede haber en las derivaciones de 1, ABL, B5 o B6 nuevamente. La onda T frecuentemente son opuestas a la dirección del QRS. ¿Qué quiere decir? Si mi QRS es negativo, mi onda T es positiva. Si mi QRS es positivo, mi onda T es negativa. O sea, mi T es contraria a ella. Y la onda S anchas están en B1 o onda S empastada están en B1. En el bloqueo de rama derecha es en B6. Y en el bloqueo de rama izquierda en B1, o sea, ellos invierten nomás, ¿sí? Entonces esa muesquita va a aparecer en B6 y la onda S empastada va a aparecer en B1, prácticamente es lo opuesto nomás, ¿sí? Y mi onda T que va a ser negativo, ella va a ser contraria. Si él está positivo, la onda T va a ser negativa. Si él está negativo, la onda T va a ser positiva, ¿sí? Entonces esa es la característica del bloqueo. Para mí es más fácil mirar QRS amplio, lo primero que yo busco, QRS amplio, bloqueo. B1, B6, ¿sí? El que tiene orejita de conejo en B1, bloqueo de rama derecha. S profunda o S empastada en B6, derecha. Izquierda, en B1 yo tengo mi onda S ancha en B1 y mi muesquita en B6, bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Lo que más es importante ver, ven acá su QRS como de 4, 6, casi 6 cuadraditos tiene. ¿Por qué se produce eso? Porque cuando llega mi estímulo en el nódulo auriculoventricular se retrasa y después no pasa a una de las vías, ¿sí? Entonces la alteración impide que el estímulo eléctrico despolarice el ventrículo izquierdo, entonces se conduce solamente por la rama derecha, o sea, se trata de compensar, ¿verdad? Acá le coloqué diferencias, ¿verdad? Entonces, nuevamente hay QRS ancho en los dos, tanto en el bloqueo de rama derecha como BRI, ¿verdad? El bloqueo de rama izquierda, los dos tienen QRS ancho, ¿verdad? Y acá nuevamente, en B1, en el bloqueo de rama derecha, yo tengo la R, el complejo RR, ¿verdad? Acá hay la R chiquitita con la R grande, ¿sí? Y en el bloqueo de rama izquierda, yo tengo en B1 yo tengo mi S profunda, ¿verdad? Empastada. Y en la onda puede ser en D1 o en B6, que es lo más importante. En el caso del bloqueo de rama derecha, yo tengo mi S empastada, ¿verdad? Y en el caso de B6, yo tengo mi R grande y ancha o con la muesquita, que acá, por ejemplo, no aparece, pero sí aparece. Eso es la característica, ¿sí? Vuelvan a mirar, vuelvan a anotar, dibujen. Dibujar, gente, es la mejor forma de estudiar y la mejor forma de acordarse. Acá le hablo de la memotecnia más importante que nosotros hablamos, ¿verdad? La bloqueo de rama derecha, la orejita del conejito, ¿verdad? La orejita pequeña con la orejita grande en B1, ¿verdad? Y en el caso del bloqueo de rama izquierda aparece el cono del helado, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene esta depresión. ¿Ven? Todas son memotecnias, todo es para que visualmente ustedes se acuerden de la forma, ¿sí? Después tenemos la presencia de las extrasístoles ventriculares que son súper frecuentes, ¿verdad? ¿Por qué se caracteriza? Por la presencia de un complejo QRS antes del tiempo, o sea, es un QRS que aparece locamente en cualquier lugar. Generalmente son complejos aberrantes. ¿Qué quiere decir? Es un complejo QRS grande, que toma mucho espacio, generalmente su onda T está invertida, ¿verdad? Y no se precede de onda P, porque ustedes saben que normalmente tiene que haber una P, QRS, T. P, QRS, T. Él no, hay P, QRS, QRS, aparece otra vez. O P, QRS, T, QRS, sin onda P, ¿está bien? Y es una onda amplia y aberrante como esta, ¿ven? Esto es una extrasístole, ¿ven? Porque acá se produce P, QRS, T, y ya se produjo un QRS grandote, enorme, ven como su morfología diferente, no tiene onda P, y después P, QRS, T, ven, él va apareciendo
de forma descontrolada. Es una sístole, extrasístole, apareció de más. Y es ventricular. ¿Y cómo, doctora, vas a saber que es ventricular? Y porque un QRS, y el QRS simboliza la despolarización ventricular, o sea, un latido ventricular de más. ¿Está bien? A eso se refiere, ¿sí? Bueno. Hasta ahí están todos vivos, están respirando, no están bradicárdicos. ¿También? Tá bem, doutora, tranquilo. O ya está así, ya como el monitor su frecuencia. Bueno, vamos a hablar de las taquiarritmias. ¿Sí ven? No es muy difícil, no es así, Dios mío, una cosa que nunca vamos a entender. Vamos a entender, pero tenemos que mirar y mirar y mirar y tenemos que ubicarnos en el sistema de conducción. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos las taquiarritmias. Entonces, hablando de taqui, nosotros ya dijimos, la frecuencia cardíaca es alta, es mayor, ¿sí? Entonces, la primera que nosotros tenemos es la taquicardia sinusal, ¿verdad? En el cual, ¿qué pasa? Como dice su nombre, la frecuencia cardíaca es mayor a 100, generalmente puede variar hasta 150 latidos por minuto. Mi onda P va a ser positiva, especialmente en D1 y D2, de morfología conservada, o sea, realmente va a ser un electrocardiograma de características normales y puede haber QRS estrecho, excepto en el bloqueo de rama, porque si hay bloqueo de rama, mi QRS va a ser gordito, como nosotros dijimos. ¿Por qué el QRS se puede volver estrecho? Porque como hay muchos latidos, entonces el QRS se hace más chiquitito para acompañar la cantidad de latidos nomás, ¿sí? Porque es muy rápido, ¿ven? Acá esto es rápido, ¿sí? ¿Ven la cantidad de espacio entre cada ritmo es igual? Va a ser un ritmo regular para que yo pueda decir, ¿sí? Entonces, esas son sus características. Entonces, hay onda P que precede cada, yo siempre voy a mirar de 2, perdón, acá está de 2, ¿verdad? Entonces, acá P, QRS. PQRS, PQRS, PQRS. Entonces, ritmo regular. Y si yo cuento la frecuencia, vamos a buscar uno que esté bien encima de la rayita, este más o menos, ¿verdad? 300, 150. O sea, en este electro probablemente hay 150 de frecuencia cardíaca. Entonces, es una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal también es una presentación. Puede ser una respuesta fisiológica al estrés, al ejercicio, a un acontecimiento orgánico, un susto, el ejercicio, ¿verdad? Es una respuesta fisiológica normal. La fiebre produce elevación de la frecuencia cardíaca, pero lo que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta es que un paciente no puede ser normalmente taquicárdico. Está por encima, no es normal, es anormal. Entonces yo tengo que ver qué es la causa. Puede venir, por ejemplo, un paciente caminando, vengo por un chequeo, y usted le encuentra un taquicárdico, algo le pasa a ese paciente, ¿sí? O el paciente viene y te dice, no sé, me siento mal, tengo dolor de cabeza, está taquicárdico, algo le pasa a ese paciente. Entonces nunca pasen desapercibido una taquicardia sinusal, ¿sí? Después tenemos la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia permanente más frecuente que hay. Van a haber miles de fibrilaciones auriculares, ¿sí? Es una actividad eléctrica auricular rápida y caótica con frecuencia ventricular variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi aurícula manda tantos latidos que mi ventrículo no consigue acompañar. Entonces, cuando yo voy a tener en mi aurícula una cantidad de latidos, pero en mi pulso yo puedo tener otra cantidad de latidos, hay esa disociación, ¿sí? Es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente, como nosotros dijimos, es mucho más frecuente en los ancianos, ¿verdad? Una frecuencia no controlada o una frecuencia llamada alta varía entre 120 a 160 latidos por minuto, puede llegar hasta 200, ¿verdad? Nosotros decimos lo que una fibrilación auricular con respuesta alta es luego cuando el paciente ya tiene más de 100 latidos, esa es ya una frecuencia alta, ¿sí? Los factores de riesgo son la edad, enfermedades cardíacas, la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía, la obesidad, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. O sea, todos estos pacientes pueden desencadenar fibrilación auricular. Es la causante de 25% de los eventos vasculares cerebrales, por eso es muy importante la fibrilación auricular.
Puede también aparecer en pacientes con hipertiroidismo, intoxicación aguda por alcohol, posterior a un infarto agudo de miocardio, posterior a embolias. Aparecen hasta 30% en pacientes después de un procedimiento quirúrgico y posteriormente a pericardititis inflamatoria, o sea, una arritmia muy frecuente, ¿verdad? Una vez que nosotros detectamos una fibrilación auricular, nosotros debemos clasificarla según si ella es paroxística. ¿Qué quiere decir? Que ella apareció hace menos de 7 días, más frecuente que tenga menos de 48 horas y cede espontáneamente o con cardioversión. Por eso generalmente los pacientes se hacen el estudio llamado Holter. ¿Por qué? Como es una arritmia paroxística, ¿qué pasa? ¿El paciente tiene? No tiene, tiene, no tiene, tiene, no tiene, paroxística, aparece nomás y desaparece. Entonces muchas veces el paciente llega, yo le hago un electro y si en ese momento el paciente no está fibrilando, yo voy a tener un electro normal, pero si él se va en su casa, él se acuesta a dormir y entra en fibrilación. ¿Sí? Entonces por eso se hace el Holter, especialmente en los pacientes que hacen una ACV y yo en teoría le hice un electro, el ritmo es sinusal, pero cuando yo le pongo un Holter había sido él hace un paroxismo de fibrilación auricular en algún momento del día, ¿sí? Puede ceder espontáneamente o con tratamiento de cardioversión, que puede ser eléctrica o puede ser farmacológica. Después tenemos la persistente, que dura más de 7 días, incluidos los episodios interrumpidos por la cardioversión. O sea, yo le hice tratamiento, pero después de los 20 días el paciente me hace otra vez una fibrilación, ¿verdad? Esa es la persistente, pero todavía yo le puedo cambiar a ritmo sinusal a este paciente y mantenerle en ritmo sinusal, que es lo que yo deseo. Después nosotros tenemos la persistente que dura hasta 1 año, ¿verdad? Que en tratamiento igual el paciente entra y sale, y después tenemos la que es permanente o aceptada, o sea, que dura más de 1 año, o sea, el paciente ya va a quedar con ese ritmo y ya no va a volver a ritmo sinusal, va a vivir con fibrilación auricular. Sí, le van a mirar sentado al paciente y su corazón fibrilando, pero se hace tratamiento médico, ¿sí? Y mi objetivo de tratamiento ya no va a ser volver a ritmo sinusal. Y ahí me van a decir, pero ¿cómo, doctora, yo voy a saber si este paciente es crónico o no? Y lo ideal es que en teoría el paciente tiene un electro para que ustedes puedan comparar. Esa es la única forma de decir así con certeza que este paciente es una arritmia aguda o no. Es muy difícil que los pacientes tengan un electro anterior, ¿verdad? Pero en el caso de un paciente que esté empezando la consulta, esté con esas manifestaciones, siempre es importante tener un electrocardiograma. Por eso les vuelvo a repetir, todos los pacientes que entran en clínica médica tienen que tener un electro del ingreso. Si el paciente no tiene el electro del ingreso y al tercer día te hace una arritmia, vos no vas a poder saber si era aguda o no, si vos ya no tenías un electro de ingreso para poder comparar. Por eso todos los pacientes que ingresan en clínica médica tienen un electrocardiograma de ingreso, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la característica en el electro de una fibrilación auricular? El ritmo, irregularmente irregular. ¿Qué quiere decir? Que toditos los latidos son diferentes, ninguno es igualito que el otro. Es un ritmo caótico, puede ser irregularmente irregular. ¿Está bien? Tiene ausencia de onda P y tiene vibración de líneas de base que hablan que serían estas pequeñas depresiones entre cada latido, ¿sí? Porque vamos a mirar otra en D2, esta puede simular una onda P, pero no es, acá ya no hay onda P, acá ya no hay onda P, acá ya no hay onda P. ¿Y qué quiere decir regularmente irregular? Que de esta R a esta R, suponiendo pueda haber 15 cuadritos, de esta R a esta R ya hay 11 cuadritos, de esta R a esta R ya hay 7 cuadritos, de esta R a esta R ya hay 15 cuadritos, de esta R a esta R hay 2 cuadritos, ¿ven? Cada latido entre otro no es regular entre el otro y el otro y el otro, es un ritmo caótico, no hay secuencia, ¿sí? Generalmente va a haber el ritmo rápido, como ven acá está una frecuencia rápida. Si ustedes vieron con la doctora cómo contar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, ustedes saben que ustedes tienen que tener una tira de ritmo, ¿verdad? Contar por lo menos 30 cuadrados grandes, agarrar, así, contar 1, 2, 3, 30, y mirar cuántas ondas R hay entre esos 30 cuadrados y multiplicar por 10. Si hay 7 ondas R,
yo multiplico por 10 va a haber 70. Si hay 15 onda R, yo multiplico por 10 va a haber 150. Y eso es para ver la frecuencia cardíaca aproximada. No puedo ser específico. ¿Por qué? Porque como es un ritmo irregular, en cada latido va a ser diferente. ¿Está bien? Por eso se habla de la frecuencia aproximada, ¿sí? Y en la fibrilación auricular, el signo patognomónico del déficit de pulso, ¿qué quiere decir? Que hay diferencia entre mi frecuencia cardíaca y mi pulso. Si nosotros somos buenos, nosotros tenemos que ocultar frecuencia cardíaca y controlar pulso. Por eso le ponen el esteto acá y en la otra mano ustedes están tocando el pulso. ¿Por qué? Porque si yo tengo 120 latidos en mi área central y tengo 100 pulsos, eso es patognomónico de la fibrilación auricular, ¿sí? Por eso dice que la aurícula se contrae, pero el ventrículo no la acompaña. Entonces el ventrículo es el que manda la sangre finalmente a todo el mundo, a todo el sistema circulatorio. Entonces, como el ventrículo no acompaña la aurícula, hay menos latidos periféricos, ¿sí? Entonces es el déficit de pulso. El déficit de pulso es que haya por lo menos una diferencia mayor a 10 latidos entre la frecuencia y el pulso. O sea, acá yo tengo 120, acá yo tengo 100. Eso es déficit de pulso, eso es patognomónico de la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, ritmo irregularmente irregular, ausencia de onda P. Eso es fibrilación auricular, ¿sí? El tratamiento de la fibrilación auricular, dentro del esquema del tratamiento nosotros tenemos la cardioversión y la anticoagulación. Habla que dentro de las 48 horas del inicio de una fibrilación auricular, si yo constaté que fue aguda, él estaba internado, yo le hice un electro al ingreso, era normal, hoy amaneció con malestar, yo la oculté, encontré déficit de pulso, le hice un electrocardiograma, encontré una fibrilación auricular. En el paciente que no tenga riesgo de ACV, ¿cuál es el paciente que tiene riesgo de ACV? El que ya tiene un evento vascular anterior, el que es portador de una estenosis mitral o reumática o el que tiene miocardiopatía hipertrófica. En este paciente yo le hago la cardioversión que puede ser tanto química como eléctrica, ¿sí? Si la duración excede las 48 horas o se desconoce su duración, o sea, el paciente llegó y ya llegó con su fibrilación auricular, ¿verdad? Ahí sí yo ya tengo que tener en cuenta que el paciente puede hacer una tromboembolia posterior. ¿Por qué? Porque al haber esa fibrilación, ¿por qué hace mi aurícula? Mi aurícula hace esto, no late así. Este sería el ritmo normal. ¿Qué hace mi fibrilación auricular? Hace esto, ¿verdad? Hay rémora sanguínea, mi sangre va, no se va, se queda, no se queda. Se producen trombos. Y al volver al ritmo sinusal, ese trombo se desprende. Y mi paciente hace un infarto, hace un ACV isquémico, hace una isquemia mesentérica, hace una obstrucción de miembro, una isquemia arterial aguda o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la indicación? Anticoagular al paciente por 3 semanas antes de la cardioversión, o sea, porque si hay un trombo, yo ya le anticoagulo y el trombo se deshace, yo le hago la cardioversión, no tengo riesgo, y después de cardiovertirle mantener hasta 4 semanas después, y después le quito, ¿sí? Después tengo la anticoagulación, más o si yo quiero hacerlo y estoy en un centro donde yo tenga la capacidad de hacerle un ecocardiograma transesofágico, yo le hago un transesofágico, miro, no hay trombo, entonces yo ya le hago la cardioversión al paciente y después nomás ya le completo las 4 semanas de anticoagulación oral, ¿verdad? Para los pacientes que tienen episodios de fibrilación auricular, nosotros utilizamos la escala del Chart-Vasc, ¿sí? La escala de Chart-Vasc es una escala que se aplica en el paciente que tiene fibrilación auricular y es una escala que me ayuda a decidir si el paciente tiene o no tiene indicación de anticoagulación, ¿sí? Entonces se llama de Chart-Vasc por las siglas en inglés, ¿verdad? Y se le da una puntuación al paciente. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia, o sea, tiene fibrilación, lo primero que tiene que tener una fibrilación. El paciente tiene fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca, yo le doy un punto. El paciente tiene fibrilación auricular y es hipertenso, le doy un punto. El paciente tiene fibrilación auricular y es mayor a 75 años, yo le doy 2 puntos. El paciente tiene fibrilación auricular y es diabético, le doy un punto.
el paciente tiene fibrilación auricular y ya ha tenido un evento vascular, stroke, un ACV o un AIT, ¿verdad? Ya le doy 2 puntos. El paciente tiene fibrilación auricular y ya tiene una enfermedad vascular, un infarto previo, una isquemia arterial aguda, etcétera, le doy 1 punto. El paciente tiene fibrilación auricular y tiene entre 65 y 74 años de edad, le doy 1 punto. Y el paciente FAI en mujer, le doy otro punto. No sé por qué las mujeres son así, pero bueno. Y acá tengo la interpretación. Si el paciente tiene más de 2 puntos, ella tiene riesgo alto, o sea, yo ya le tengo que hacer anticoagulación oral. Si el paciente tiene 1 punto, se evalúa el costo-beneficio y puede quedar solamente con antiagregante plaquetario, o sea, le doy solamente aspirinita o aspirina doble antiagregación, aspirina con clopidogrel. Y en el caso de que tenga 0 puntos, el riesgo es muy bajo y no se recomienda la anticoagulación. Esta escala aprendan de hoy y para siempre, porque en clínica médica siempre les voy a preguntar la escala de Chadwick, y cuando ustedes estén en el internado y se diga paciente con fibrilación auricular, usted tiene que tener su escala de Chadwick en la mano para que decidir si anticoagula o no. Y después, como nosotros tenemos una escala que es para iniciar anticoagulación, nosotros también tenemos que calcular el riesgo hemorrágico del paciente. Y esto se hace por la escala de Hasblit, ¿sí? También es por su característica, su nombre en inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el paciente tiene hipertensión arterial descontrolada, o sea, mantiene su presión sistólica mayor a 160, si no tiene, no le damos puntaje. Si tiene alteraciones renales o hepáticas, si no tiene, no le damos puntaje, y si tiene, le damos 1 punto, ¿verdad? Si ya tiene un evento cerebrovascular previo, le damos 1 punto. Si tiene una hemorragia o predisposición a ella, le damos 1 punto. Si tiene el INR lábil, el índice nacional rectomizado, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo le doy un poquitito y ya su INR ya sube ya el paciente, ¿verdad? Entonces es muy sensible su INR, entonces si no tiene eso, obviamente no le damos punto, y si tiene, sí le damos punto. Si la edad es mayor de 65 años, le damos 1 punto. Y si el paciente usa drogas o tiene muchos fármacos asociados o no usa alcohol, no le damos punto, ¿verdad? En el caso de que el paciente tenga 0 puntos, el riesgo hemorrágico es bajo, ¿verdad? Podemos utilizar una buena anticoagulación, inclusive podemos usar un inhibidor, un cumarínico, un antagonista de la vitamina K, como la warfarina o el acenocumarol, ¿verdad? Si tiene 1 a 2 puntos ya un riesgo intermedio, entonces yo todavía puedo usar anticoagulante o utilizar los nuevos anticoagulantes como la Vigatran, el Rivaroxaban, ¿verdad? Y si tiene mayor a 3, el riesgo es alto, o sea, tenerle en cuenta a este paciente. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo le hago la escala de Chadwick para ver si él necesita anticoagularse y hago la escala de Hasblit para ver si tiene mucho riesgo. ¿Por qué nuestro medio es muy importante? Es importante porque muchos pacientes van a salir no anticoagulados teniendo todas las de necesitar. ¿Por qué? Y dentro de este no entra el nivel socioeconómico cultural de mi paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si mi paciente no sabe lo leer, no sabe lo escribir, no viene un indígena, ¿cómo yo le voy a anticoagular a ese paciente? No se va a controlar, se va a ir en la casa y va a hacer un ACV hemorrágico o una hemorragia intestinal, y yo queriendo anticoagularle para que no haga complicaciones, él se muere porque yo le di el medicamento, ¿sí? Entonces hay que hacer las 2 escalas y yo tengo que educarle al paciente. Tomar un anticoagulante no es como tomar ibuprofeno, ¿sí? Tiene sus complicaciones, ¿sí? Después pueden buscar, hay muchísimas recomendaciones para el paciente anticoagulado. Nosotros antes le entregamos una hoja con todos los cuidados que el paciente debe tener, ¿sí?
Acá yo les cité, este está en el libro también, los principales anticoagulantes, ¿verdad? Tenemos la warfarina y el acenocumarol, que son los anticumarínicos, que los dos actúan como antagonistas de la vitamina K. Ustedes saben que la vitamina K participa en la cascada de la coagulación, entonces cuando ellos retiran la vitamina K, no se completa la cascada de la anticoagulación, entonces obviamente el paciente está anticoagulado. Su excreción es principalmente hepática y la dosificación va a depender. ¿Qué quiere decir? Porque va a ser indicada para mantener mi INR de 2 a 3. O sea, si mi INR viene 2,5, 2,4, 2,7, 2,9, yo estoy en un rango de anticoagulación seguro. ¿Qué quiere decir? Que es muy poco el riesgo de que él sangre por la anticoagulación, ¿verdad? Él tarda en su inicio de acción, o sea, yo necesito por lo menos 5 días de darle al paciente para que empiece a alterar mi INR, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta que él tiene múltiples interacciones medicamentosas. El riesgo-beneficio es exactamente las hemorragias. El riesgo de sangrado aumenta cuando mi INR es mayor a 3,5, pero el beneficio es que es muy económico. O sea, un paciente que tiene un nivel socioeconómico cultural bajo puede comprar, ¿verdad? En el caso del dabigatran, que son los nuevos anticoagulantes de última generación que están viniendo, ¿verdad? El dabigatran es el que actúa como inhibidor de la atromina, y el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban producen inhibición del factor 10A, ¿verdad? Que es dentro de la cascada de la coagulación, ¿verdad? Acá les puse la dosificación y realmente dentro del dabigatran, él es el que mejor actúa. Yo le puse acá riñón, en el libro habla nuevamente de regular eso según si el paciente tiene alteración renal o no tiene alteración renal, ¿verdad? Si el paciente tiene o no, dependiendo del clearance, yo le voy a dosificar. Tiene el beneficio de que su inicio de acción es en horas, o sea, yo le doy hoy para mañana, ya está anticoagulado, ¿sí? Y tiene reversor, o sea, tiene antídoto. O sea, supongamos que mi paciente tiene una discrasia de base, empieza a sangrar, tiene antídoto. No así en el caso, y acá vamos a decir así, su efecto negativo. O sea, no tiene un efecto negativo, pero es costoso, es caro, ¿sí? El rivaroxaban, el apixaban, ellos no tienen mecanismo de control. O sea, cuando yo le doy warfarina, yo le controlo su INR, yo le controlo su TP y voy viendo. En el caso ellos no tienen control, vos le das y ellos se van, ¿sí? Y en el caso de que presenten algún sangrado, que es muy difícil, pero supongamos que justo ese mi paciente anticoagulado se fue, se cayó de moto, se fracturó y él va a sangrar, ¿sí? Va a sangrar mucho más. Ellos no tienen fármaco reversor, o sea, ellos no tienen antídoto. Dice el libro que se está trabajando para encontrar los antídotos de estos medicamentos. En el caso de la warfarina y el acenocumarol, su antídoto es simplemente darle vitamina K. Si él está muy anticoagulado, está sangrando, vos le aplicas vitamina K y se vuelve a normalizar, ¿sí? Se va hablando ampliamente. Luego también está el objetivo del control de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que yo puedo hacer con beta bloqueantes, bloqueadores del canal del calcio como el verapamil o el litiazem, dioxina, que es la de elección si mi paciente FAI tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si supongamos que mi paciente está en su crisis de fibrilación auricular y justo él tiene insuficiencia cardíaca, ustedes ya saben que en la insuficiencia cardíaca aguda ustedes no le pueden dar beta bloqueante y ustedes quieren controlar la frecuencia, entonces ahí siempre su elección va a ser la digoxina. Va a controlar el ritmo cardíaco y va a dar cronotropismo, ¿verdad? Va a ser inotrópico y va a darle fuerza, o sea, va a mejorar ambas las formas, va a mejorar la frecuencia y va a mejorar la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El objetivo en un paciente con fibrilación auricular es mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, o sea, no tener fibrilación con respuesta alta. Debemos tratar, otro objetivo del tratamiento del fibrilado es mantener el ritmo, o sea, tratar de que él quede en ritmo sinusal. Se puede usar la propafenona en los pacientes sin cardiopatía y jóvenes, porque hay pacientes que pueden desencadenar la fibrilación siendo jóvenes. Como su corazón es lindo, chusco, no tiene ninguna enfermedad, yo puedo utilizar la propafenona.
y la amiodarona es la que más se usa, es la más eficaz, es la más barata para mantener el ritmo sinusal y generalmente es la que se utiliza en los pacientes que sí ya tienen cardiopatías de base, pueden tener insuficiencia cardíaca o pueden tener cardiopatía isquémica, entonces generalmente podemos utilizar la amiodarona, es la que más utilizamos, ¿sí? Y en el caso de que no haya respuesta farmacológica o en el caso de un paciente joven, nosotros podemos hacerle la ablación con catéter o la quirúrgica, que suele ser más efectiva en la paroxística, en la recurrente. Esto se hace generalmente por medio de un cateterismo cardíaco y ahí se coloca el dispositivo que produce ondas sobre el nódulo sinusal para que él no quede preexcitado, porque al hacer ese ritmo descontrolado, entonces trata de controlar el ritmo. Ya no sirve para los pacientes con FA persistente o permanente, ¿sí? Ya ellos ya se van a quedar así, entonces no adelanta que yo le haga la ablación con el catéter o quirúrgica, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá hoy les voy a poder dar porque a las 10 tengo que estar en IPS y justamente tardamos en iniciar la clase, ya no consigo terminar hasta las 10 porque tengo que llegar allá, pero ya falta poquito, ya 13, 12 slides nomás falta. Voy a terminar la clase en la siguiente... el jueves, sí, les prometo que este jueves sí ya vamos a dar la clase. ¿Está bien? Ok, ótimo, segunda-feira. Sí, les voy a pasar hoy. Não, eu só ia perguntar sobre o conteúdo, mas acho que depois a senhora vai passar, né, para a prova. Sí, ahora como le dije, como el IPS allá en la otra punta, yo mi casa de atrás del hospital regional, hoy de tarde les voy a pasar la clase, inclusive le voy a pasar en el grupo, porque voy a arreglar del bloqueo de rama que no sé, sin querer, en el bloqueo de rama Movis tipo 2, yo le puse Movis tipo 1, voy a cambiar ese para que no les confunda. Ya les voy a pasar a la noche la clase para que ustedes vayan mirando, si ustedes tienen algún tipo de duda, terminamos el jueves. Y para esta semana yo ya les paso lo que ustedes quieren en la lista de lo que entra en la parcial, ¿verdad? Tá bom, doutora, obrigada. Boa semana. Vale, entonces, gracias chicos, vamos a terminar el jueves, ¿sí?